Buen día a todos. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado por el docente en lo que respecta a la actividad 3 de la materia de juicios orales, daré contestación a dos cuestionamientos hechos por él de la siguiente manera. La primera de ellas es, ¿cuáles son las consecuencias que se tienen cuando una de las dos partes no se presenta al juicio oral en materia penal? Debemos de tener en cuenta que las partes que deben de estar presentes en una audiencia de juicio oral son el juez de juicio oral, el jefe de causa, que es el auxiliar del juez, el agente del Ministerio Público como parte acusadora, la víctima u ofendido, los testigos de cargo ofrecidos por el agente del Ministerio Público y los peritos, los policías en su caso, y todo aquel que haya intervenido en la carpeta de investigación. Por parte del inculpado, este deberá de estar presente en todas las etapas de juicio oral, penal, inicial, intermedia y de juicio. Su abogado, ya sea particular o defensor de oficio, testigos de descargo y peritos de descargo según sea el caso. No debe de pasar por alto que es obligación tanto del agente del Ministerio Público como del defensor dar aviso a todos y cada uno de los sujetos procesales que van a intervenir en la audiencia de juicio, ya que éstas se señalan con días de anticipación, salvo en los casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y se tenga que dar cumplimiento a los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es de 72 o 144 horas. Existen casos en los cuales la autoridad penitenciaria omite el presentar ante el juez de juicio oral al imputado, lo que se subsana de manera inmediata a la hora de la audiencia, requiriendo de manera urgente a la autoridad penitenciaria para que lo presente aplicando el juez las sanciones administrativas correspondientes, difiriendo la audiencia por el tiempo necesario para su presentación ante el juez. En el juicio oral, en materia penal, la presencia de las partes es fundamental para garantizar los principios de contradicción, inmediación, igualdad y debido proceso. Cuando alguna de las partes no comparece, las consecuencias dependerán de quién sea el ausente y de si la inasistencia está o no justificada. Cuando no se presenta el Ministerio Público, la presencia del Ministerio Público es indispensable ya que es el titular de la acción penal. Si no comparece sin la causa justificada, el Tribunal del Enjuiciamiento puede diferir la audiencia y dar vistas al superior jerárquico para que determine las responsabilidades administrativas correspondientes. Su ausencia impide desarrollo normal de juicio, ya que no existiría que sostenga la acusación. Lo anterior tiene su sustento en lo previsto por el artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 5, 9 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando no comparece el acusado, el imputado debe estar presente durante el juicio oral. Si no comparece sin causa justificada, el tribunal podrá ordenar su localización y, en su caso, su conducción inmediata, la fuerza pública o emitir una orden de aprehensión cuando proceda conforme a la ley, en los casos de que éste no se encuentre detenido. Generalmente el juicio no puede celebrarse en ausencia del acusado, salvo los dos casos excepcionales previstos por la legislación. Su fundamento legal son los artículos 12 y 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando no comparece el defensor, en este tipo de procesos la defensa técnica es obligatoria. Si el defensor no se presenta, el tribunal debe garantizar que el imputado cuente con asistencia jurídica, debiéndose de designar un defensor público si es necesario. En estos casos, normalmente, se difiere la audiencia para evitar afectar el derecho de defensa adecuada. Su fundamento legal son los artículos 17 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando no comparece la víctima o ofendido, de acuerdo a la estrategia que establecen tanto el agente Ministerio Público como el asesor jurídico, en algunos casos no se presenta la audiencia inicial y en la audiencia intermedia de víctima o ofendido, donde sí es indispensable la presencia de la víctima u ofendido, es en la audiencia de juicio oral, a efecto de que el juez de juicio oral escuche de viva voz los hechos que son puestos a consideración, por lo que es a considerar que la ausencia de la víctima u ofendido no necesariamente impide que el juicio continúe, especialmente cuando el Ministerio Público sostiene la acusación. Sin embargo, la víctima puede perder la oportunidad de intervenir directamente en la audiencia, formular manifestaciones y ejercer algunos derechos procesales durante esta etapa. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ausencia de testigos y peritos en tanto encargo de ofrecidos por el AM como de descargo ofrecidos por la defensa puede generar sanciones por parte del juez o, en su caso, una mala acusación o una mala defensa, por lo que es de suma importancia que antes de que se lleve a cabo el desahogo de una audiencia de juicio oral, el AM como defensor verifiquen que sus testigos y peritos se encuentren notificados y presentes en la sala de audiencia.
En caso contrario, se tendrá que desistir de la prueba de lo que origina un fallo distinto al esperado por la parte. Por conclusión, la inasistencia de alguna de las partes de juicio oral produce distintas consecuencias dependiendo de quién falte. La ausencia del Ministerio Público o del defensor generalmente obliga a suspender y diferir la audiencia para proteger el debido proceso. La falta del imputado puede dar lugar a medidas de conducción o incluso a una orden de aprehensión cuando proceda. En cambio, la ausencia de la víctima u ofendido normalmente no impide la continuación del juicio si el Ministerio Público mantiene la acusación. Todas estas medidas buscan garantizar el respeto a los principios del sistema penal acusatorio y los derechos de las partes. Ahora bien, lo que respecta al otro cuestionamiento hecho por el docente, ¿cuáles son las diferencias entre un juicio oral de materia mercantil y en otro de manera penal? Lo primero que hay que destacar en la materia, que el primero es lo mercantil y el segundo penal, dos materias totalmente opuestas. Comencemos con las características de juicio oral mercantil, ya que las de materia penal ya se dieron a conocer en actividades anteriores. Este se encuentra regulado por el Código de Comercio, libro quinto, título especial, artículos 1390 bis al 1390 bis 50. Características de juicio oral mercantil: predominio de la oralidad, audiencias concentradas, que es el procedimiento de desarrollo principalmente en dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio, intervención directa del juez, el juez dirige las audiencias, recibe las pruebas y escucha personalmente las partes, mayor rapidez procesal, busca resolver los conflictos mercantiles de forma expedita, evitando trámites innecesarios, concentración de actos procesales. En una misma audiencia pueden desahogarse diversas actuaciones para evitar dilaciones. Inmediación del desahogo de pruebas. El juez presencia directamente la recepción de las pruebas y la intervención de las partes. No procede recurso ordinario. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario, salvo los medios de control constitucional que correspondan. Principios de juicio oral mercantil: oralidad, publicidad, igualdad, contradicción, continuidad, concentración y el recurso de revocación. En su fundamento legal lo encontramos en el artículo 1334 del Código de Comercio. ¿Qué es este recurso? Es el recurso mediante el cual una de las partes solicita al mismo juez que dictó una resolución que la modifique o la deje sin efecto por considerarla incorrecta. ¿Contra qué resoluciones procede? Contra los autos y decretos que no sean apelables. Se interpone ante el mismo juez que emitió la resolución. ¿Cuál es su finalidad? Corregir errores de resoluciones de trámite sin necesidad de acudir a un tribunal superior. Está también previsto el recurso de apelación, su fundamento legal, en los artículos 1339 del Código de Comercio y 1390 bis del Código de Comercio. En el juicio oral mercantil, la regla general es que no procede el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento. Sin embargo, existen excepciones previstas expresamente por la ley. Por ejemplo, cuando el Código de Comercio establece de manera específica que una resolución sí puede ser apelada en ciertos supuestos relacionados con la ejecución de la sentencia o cuando una disposición legal sí lo autorice. Concluyendo así que el juicio oral mercantil es un procedimiento regulado por el Código de Comercio cuyo objetivo es resolver controversias mercantiles de manera más rápida, transparente y eficiente. Se caracteriza por el predominio de las audiencias orales, de la participación directa del juez y la concentración de las actuaciones procesales. Su desarrollo está sustentado principalmente en los artículos 1390 bis, 1391 y 1390 bis 2 del Código de Comercio, siendo este es el último que establece los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. En lo que respecta a los medios de impugnación en el juicio oral mercantil, son restringidos para privilegiar la rapidez del procedimiento. Finalmente, en el juicio de amparo constituye el medio extraordinario para impugnar resoluciones que vulneren derechos constitucionales. Esta regulación responde al objetivo de garantizar una impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Espero que sea de su interés. Gracias.